Bienvenidos a bordo, a otra jornada caliente de la Argentina, sobre todo en el plano económico, con la característica de que el presidente Mauricio Macri ha tenido que trabajar bastante, o por lo menos tener reuniones. Dos tipos de reuniones. Una reunión política, con lo que se llama su coalición, su alianza, y otra con lo que denominan el equipo económico. La reunión política, después de ese encuentro, habló una persona, que fue el titular del Partido Radical, el señor Cornejo, gobernador de Mendoza. Poco serio todo. Hicieron la conferencia de prensa en la calle, para que se le volaran los cabellos, diciendo que habían estado reunidos y que juraban ellos, los radicales, la señora Carrió y Macri, que están todos juntos del brazo y amorosos. Esa fue la reunión, esto es, no se van a pelear más, no van a provocar la desestabilización del gobierno, presuntamente, con declaraciones altisonantes, riesgosas, que ni siquiera el peronismo opositor se atreve a producir. La otra reunión, bueno, fue una reunión muda, porque no hubo ni conferencia de prensa, ni adentro ni afuera. Se fueron. Desaparecieron los especialistas de la economía de este gobierno, en el cual durante el fin de semana sí, entre ellos, tuvieron varias reuniones para ver lo que hacen en el futuro con esta situación económica tan dramática, diría yo, que tiene el gobierno. Se supone que hoy le llevaron al presidente un esquema de vida, porque el presidente Macri tiene un problema. En estos 2 años y pico de gobierno, apenas si ha sabido vivir de prestado. El tema es que ahora tiene que vivir sin plata, y eso no sabe cómo hacerlo. El desconcierto es tan grande dentro del gobierno, en ese plano, que como ustedes han escuchado, del jefe de gabinete para abajo, todos se la pasaron diciendo la semana pasada que no había corrida en la Argentina. Y realmente había una corrida. Tal era la corrida que Macri, en las reuniones que tuvo con sus ministros, les pidió que lo único que quería, la prioridad de su gestión, era que cortaran la corrida. Hoy la corrida no se cortó demasiado. Tenemos un invitado que nos va a acercar mucho más a este movimiento del mercado, pero lo cierto es que tuvieron que subir más la tasa y aún así el dólar no bajó. Por el contrario, subió unas monedas. Habían anunciado unas medidas sobre los bancos. No la pudieron aplicar. No se sabe si la van a aplicar, porque da la impresión que este gobierno, en el plano económico, se apresura en hacer anuncios sin haber estudiado a fondo lo que van a hacer. Lo concreto es que el gobierno está mal afuera porque hay contingencias que no maneja ni controla, como son el crecimiento, por ejemplo, del dólar en el mundo, y pésimo adentro. ¿Qué va a ocurrir si las medidas que están por tomar, que nadie sabe cuál es, pero uno puede imaginar, por ejemplo, la instalación del dólar futuro para ver si pueden controlar a la divisa y los diarios y la televisión, y nosotros no digamos, hoy tuvieron que vender 1.500 millones de dólares, 600 millones de dólares, hoy no vendieron dólares? Esas son medidas paliativas. ¿Van a ajustar más? ¿Están en condiciones? ¿Lo pueden hacer? No lo sabe nadie. Y el presidente no habla. El presidente no habla por una característica particular. Quiere evitar el compromiso sobre un problema de la Argentina que para él es absolutamente inédito. Desde que empezó a gobernar nunca se sintió tan mal. Nunca la pasó tan mal, casi como el resto de los argentinos. Este tema, tenemos un invitado, alguien que no es ni del gobierno ni fuera del gobierno, es apenas
un hombre de la economía, periodista, estudioso, un profesional, que se llama Walter Graciano. Tampoco responde a ninguna capilla, a menos que yo no me haya enterado de esa novedad. En el tema económico tenemos otra derivación, que es la cuestión tarifaria. La cuestión tarifaria, la verdad, tendríamos que hacer un poco de historia. Es un problema que afecta a casi todos los gobiernos, en algún sentido por la inflación, y en particular afectó al gobierno de Kirchner y de Cristina, que se les ocurrió que el mejor mecanismo que podían hacer era ponerle el pie arriba y no hacer nada. Por lo tanto, la Argentina liquidó un stock de energía, en alguna medida no sé si fundió a las empresas, vivimos, como decía, creo que Pratgay, pagando la luz como si fueran 2 porciones de pizza. Kirchner, sin embargo, al poco tiempo de estar en el gobierno, tuvo la intención de modificar las tarifas. Tal intención tuvo que lo comentó con su vicepresidente y otros ministros. Y el vicepresidente, que era bastante lenguaraz, porque requería siempre del consentimiento de los medios, lanzó la primicia de que Kirchner iba a modificar el cuadro tarifario en la Argentina. A partir de ese momento entendieron que Scioli estaba siendo un conspirador, que quería reemplazarlo a Kirchner en el cargo y que eso no estaba en los cálculos del presidente de entonces. A Scioli, aparte de conspirador, lo trataron de golpista. A la mujer la investigaron de arriba y de abajo, la acusaron de deudora serial. Nunca terminó ese conflicto que se fue, digamos, postergando en el tiempo, porque Cristina, a partir de ese momento, también lo tuvo siempre entre ceja y ceja a Scioli. Más adelante, debido a la situación de las empresas, y le estoy recordando que eran tiempos en que Néstor decía, no me miren los labios, sino vean lo que yo hago, Kirchner decidió cambiar el cuadro tarifario. Sí, decidió cambiar el cuadro tarifario y firmó la modificación de las tarifas, el aumento de las tarifas. Digo que firmó porque sé que hubo un decreto. Lo podría confirmar el señor Cameron, que era el secretario de Energía de entonces, y el ministro De Vido. Pero no, a De Vido no le vamos a preguntar ahora. Sin embargo, como creo que Kirchner era menos valiente que yo, lo cual es mucho decir, después no se animó a ponerlo en el boletín oficial y siguió con el tema de las tarifas sin tocarlas, haciéndolo como si fuera una campaña política, más allá de que entendía cuál era la situación. No quiso correr nunca el riesgo político, que para ser justos sí lo quiere correr hoy Mauricio Macri. O ha decidido correrlo, quizá con algún grado de irresponsabilidad, de ignorancia, de mala praxis, pero es un tema de la Argentina tan importante que, bueno, genera lo que hoy tenemos, las discusiones en el Parlamento y la novedad de que, a pesar de todo lo que dice el peronismo, a mí me parece que los peronistas, a través de los gobernadores, lo van a ayudar al gobierno con este tema de las tarifas. Se lo vamos a preguntar a otro invitado, quizá una de las personas que más sabe de energía en la Argentina y que el tema tarifario lo domina especialmente. Es el ingeniero Daniel Gerold. Después, ya para cerrar, no les hablo de quién va a ser el otro invitado, se lo voy a reservar al final, porque a Gerold también le tenemos que preguntar qué va a pasar con el aumento de naftas, porque teníamos aumento de naftas ya, más del 14%. Pero ustedes vieron el lío que hay con los aumentos de las tarifas, con los aumentos de los servicios. ¿Habrá aumento o el gobierno va a retroceder? Lo que no quiere retroceder en electricidad y gas, por ahí retrocede en naftas.
Gerold seguramente nos va a decir esta noche si suben o no las naftas en la Argentina. Por último, algunos comentarios. Hay un presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires que se llama Gustavo Menéndez, que curiosamente es muy amigo de la señora María Eugenia Vidal. Diría que en algún sentido hasta se formaron juntos, merced a la compañía, el seguimiento que tenían del ex esposo de la Vidal. Bueno, Menéndez, que aparte es intendente, tiene un problema después del Mundial de Fútbol. Va a juicio político por un episodio de manejo espurio sobre fondos de un casino, del casino de Mar del Plata. Hay filmaciones, pruebas, se le está haciendo difícil a este señor. La otra cuestión que queríamos mencionar, y ya que estamos vinculados al tema del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es la versión de que María Eugenia Vidal convocaría una fracción del peronismo, esa que está siempre cerca de la señora Carolina Stanley, a integrarse a la administración bonaerense. Me refiero al señor Pérsico, por ejemplo, que tiene tan buena amistad y sensibilidad con la señora Vidal y parte del macrismo. La pregunta que uno se debe hacer es si la gente votó a ese sector político para integrarse al gobierno. Y por último me voy a referir a una guerra que está declarada, interesante, económicamente muy importante, que está relacionada con un hijo de un peronista, que el padre era el pájaro Grabois, o el pajarito Grabois, para ser más justo, y su hijo hoy es como una especie de delegado, vocero del Papa, que se opone a que se instalen unas plantas de termovalorización, que en realidad es quemar la basura de vuelta, como si fueran antes los incineradores, para aliviar este problema que en la Argentina no tiene remedio. Él está en contra de eso. Él, digamos, tiene cierta capacidad de manejo con mucha de la gente que trabaja con los residuos. Tienen galpones para eso, sobre todo en Constitución. Pero si ese es un negocio, el otro negocio es el de estas plantas nuevas, de estas máquinas de valores importantes, en el cual el señor Grabois y todos los que están en contra de eso dicen que el responsable económico es Hugo Moyano. Pero bueno, lo vamos a ver eso, estamos en guerra en ese plano. La legislatura de Horacio Rodríguez Larreta ya avaló lo que Grabois dice que es de Moyano, y Moyano dicen que mañana va a dar una noticia absolutamente extraordinaria. No sé cuál es. Por ahí, a lo largo del programa, alguien me llama y me dice, va a ocurrir tal situación, va a ser tal anuncio. Mientras le digo que el último invitado es otro periodista, alguien que nos va a tratar de destrabar de la cabeza, sacarnos las telarañas sobre todo este problema político del gobierno, en el cual el gobierno se lleva mal con los socios, porque si no los socios no hubieran salido a decir hoy que se llevan muy bien, y se llevan muy mal entre ellos. Por eso han desplazado a algunos, como a Monzó, como a Massó, como eventualmente al ministro Frigerio, y algunos de ellos, si usted les pregunta, por favor, ¿no querés venir a la televisión y explicar algo sobre la situación política, la situación económica? Responden de un mismo modo. No, para eso convocá, llamá, invitá a los que están en el gobierno y hacen subir al dólar. En un minuto empezamos con Walter Graciano.